Seguidamente quiero comentarles el procedimiento de configuración de reglas que automatizan la asignación de la categoría racial de los productos al nacer, o en la etapa o en el proceso de carga de nacimiento. Como ejemplo voy a trabajar sobre una zafra con nacimientos ya cargados, de manera que ustedes se sitúen o supongan de que están cargando un nacimiento. Del proceso del que les estoy hablando es para hacer una demostración del proceso que hace la carga o la asignación de categoría racial, que es diferente a la composición racial. Estamos hablando de las categorías que definen si son generales, definitivo, avanzado, puros, etc. Voy a cambiar un día la fecha de nacimiento para que haga correr ese proceso. Acá le doy, en vez de 9 le doy 8. Y siempre cuando terminamos de cargar un nacimiento, el sistema nos pregunta: ¿desea que calcule la categoría racial automáticamente? Yo le doy sí. Y acá me trae el resultado de ese apareamiento. La raza del producto, en el caso Nelor, el padre, me pone quién es el padre, el padrón del padre o la variedad del padre, y la categoría o el código de la categoría racial del padre. Me pone la identidad de la madre, la variedad o padrón de la madre y la categoría racial de la madre. Acá vemos que todos los tres datos están completos, tanto en padre como en madre, de manera que ya avisa o informa que la categoría racial del producto, en este caso, es avanzado, porque ya está configurado de que en este caso N1 superior con un puro ya da avanzado. O también para cualquier otra raza, Brangus, Braford, un preparatorio con un definitivo ya va a dar avanzado, de acuerdo a las variedades. Existen más de 13.000 casos previstos en una tabla de acuerdo a la reglamentación de los programas o de los programas de cría de cada raza. Nelor, Brahman, Brangus y Braford, en este caso, que están almacenadas para que pueda automatizarse esta parte. Pero les quiero citar que hay casos en que ante una regla no configurada, acá en esta parte la categoría del racial del producto aparece como nada. Entonces quiere decir que ese específico caso, apareamiento, no está aún configurado, y ahí les quiero comentar cómo hacer para configurar. Yo le doy en este caso OK, y ahí procedió a calcular la composición racial, a darle paternidad y a darle la categoría racial del producto. Pero cuando mostrando otro ejemplo, cuando desea calcular automáticamente, le doy sí, y acá ya sabe que es un toro con categoría N1 superior con una vaca general, va a dar un producto general. Cualquier producto de hijo de general, ya sea toro o vaca, va a dar general. Acá otro cuidado que tienen que tener también siempre es que las reglas están configuradas como para que sean de padrones exactos. En el caso de Brangus y Braford, cuando estamos viendo o hablando de 3 octavos, 3 octavos, de repente podemos tener una vaca que es 3 octavos, sabemos que está bien,
y el toro también es 3 octavos y sin embargo no nos pone nada la categoría del producto. Pone acá producto Brangus, pero nada en la categoría del producto. Quiere decir que no está calculando o no está teniendo configurada ese caso. Y miramos nuestras planillas y sabemos que está bien. Lo que podría estar pasando en ese caso es que la vaca en el sistema capataz no sea una 3 octavos exacto. Entonces, en vez de 3 octavos, está como 3.5/8. Entonces, lo que podemos hacer es darle OK, o en ese caso no nos va a calcular la categoría racial del producto. Abrimos la ficha de la vaca, identificamos quién es la vaca, abrimos la ficha de la vaca, cambiamos manualmente el padrón de 3.5/8, lo pasamos a 3/8 o 3 octavos exacto, y ahí el sistema sí interpreta o va a interpretar de que es un 3 octavos por 3 octavos y va a calcular ya de una forma correcta la categoría racial de ese ternero. Voy a seguir abriendo otros casos. Hija de general, da general. Y vamos a suponer también otro caso en el que ustedes vean bien de que está bien el apareamiento, pero no está colocando, no está interpretando, y entonces necesitamos configurar esa reglamentación o esa configuración para que le asigne la categoría racial. Ahí simplemente le dan no, y tienen que proceder a solicitar a Gensid el cambio de permiso que ustedes tienen para abrir una tabla que actualmente está configurado solo para administradores, pero en la medida que se necesite con los usuarios que van pasando a un nivel más avanzado, entonces se los va a habilitar por medio de solicitud de ustedes, vía mail, vía telefónica, etcétera. Entonces van a poder tener acceso. Yo configuro el permiso de esta tabla para que el perfil de usuario de cada uno de ustedes pueda acceder a esta tabla, y al abrir esta tabla ustedes se van a propiedades generales, reg LCR, reglas categoría racial, significa esta tabla con un sombrerito acá. Se abre esta tabla y van a ver una tabla así como esta. En ese momento entonces ustedes proceden a configurar el caso que quieran completar, el caso que están teniendo en el evento nacimientos como correcto, pero sin embargo no les está interpretando. Y acá colocan la raza con la que tiene que ser el producto o el ternero, el tipo de servicio de ese caso, porque hay, de acuerdo que es inseminación o monta colectiva, ciertos reglamentos son diferentes, sobre todo por ejemplo en la parte de servicio colectivo, en la categoría de controlados. Entonces colocan el tipo de servicio, el sexo del producto. Fíjense que si está dando error o cuando da error en una hembra, probablemente ya puedan configurar para el macho también, pero necesita otra configuración, o sea, volver a configurar para machos o para hembras. O sea, acá raza, tipo de servicio, sexo del ternero, variedad o padrón de la vaca, categoría racial de la vaca, variedad o padrón del toro, categoría racial del toro. Obviamente todo este procedimiento de entrar a configurar la regla de categoría racial ya tiene que ser una vez verificado si todos los datos, tanto de raza como de categoría racial y de padrón o variedad, tanto del toro como de la vaca, están bien completos. Porque muchas veces apenas puede ser
que simplemente falte la información en el toro o en la vaca para que pueda asignar la categoría racial al ternero. Entonces, suponiendo que ya fue verificado todo eso, procedemos a configurar acá en esta tabla esas reglas. Categoría racial del toro, y ahí ponemos qué categoría racial debe asignar al producto ese toro con esa vaca. Y como información complementaria, dónde debe ser denunciado esa categoría racial. Opción de ACP, APCN, ARP, etcétera. De manera que una vez ingresado esta reglamentación, se vuelve a la tabla de nacimientos y ahí vuelven a cargar el nacimiento cuya regla de categoría racial estaba faltante, y ya debería asignar automáticamente de una forma correcta la categoría racial del producto.